Y con eso no quiere decir que se está aboliendo lo que está en el Antiguo Testamento, pero hoy nosotros ya no nos movemos por obras, ya no ganamos el cielo a través de nuestros esfuerzos, sino que hoy solamente vivimos en la gracia de Dios. Y en esa gracia Dios también nos quiere bendecir. Entonces hoy quisiera empezar hablando de que la primicia es un principio. Sí, es un principio. Para que no se olvide su compañero de al lado, dígale: la primicia es un principio. Sí. El primer punto que hoy queremos comentar es que la primicia es un principio. Primera de Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, lo primero que vemos es al apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Corinto acerca del principio de primicia, de cómo ellos debían guardar su ofrenda. Entonces, cuando Pablo habla aquí, dice: cada primer día de la semana, aparten lo mejor de cada primer día de la semana, aparten su mejor ofrenda de cada primer día de la semana. Pablo está trayendo el principio de la primicia a su contexto actual. Pablo ya no estaba en la época del desierto, ya no estaba en la época de los reyes del Antiguo Testamento. Él estaba en una época distinta donde el Señor Jesús ya había venido. Y ahora Pablo, miren, trae el principio, la visión de la primicia. Amén. Vamos más adelante al versículo 15. Sí, dice Primera de Corintios 16:15: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas son o es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Pablo habla nuevamente del principio de la primicia a través de siervos que deciden apartarse para el servicio. Dicen: esta familia de Estéfanas en esta región de Acaya se entrega a Dios y le dice: yo quiero ser esos primeros que de esta región de Acaya te sirvamos. Amén. Entonces, si nosotros vemos, Estéfanas, esta familia no era una familia judía, no era una familia con linaje ni genealogía. Ellos no entendían a la perfección el principio de la primicia como los judíos por su historia lo entendían. Pero Pablo les habló del principio. Y ellos, al entender el principio, ellos deciden darse como una primicia, como lo mejor y lo primero. Es decir, se consagran para honrar a Dios con su vida. Entonces, mucha gente usted va a escuchar en las redes sociales y le va a decir: eso ya no es para esta época. Sí, y yo creo que tal vez por ahí hemos escuchado alguna vez esa situación donde haya gente que diga: no, pues nosotros ya somos parte de una nueva etapa de la palabra de Dios, somos parte del Nuevo Testamento, nosotros ya no debemos practicar las primicias, ¿sí? Y con esto quiero decirles que lo que vamos a celebrar no solo es un mandato, es un principio de vida. Y son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? En las redes sociales hay ese tema que es medio polémico, ¿no? Que hay pastores que pues siempre están diciendo: no, es que las primicias ya no son para esta época, tienen otra finalidad, y siempre tratando de quedarse en el mandato, o sea, en lo prohibitivo, en la normativa, ¿sí? Pues como está registrado en el Antiguo Testamento, dicen: nosotros ya somos del Nuevo, no debemos celebrar eso, ¿sí? Muchos aducen que en el pacto de la gracia del Nuevo Testamento, donde usted y yo es al que pertenecemos, ya no deberíamos celebrar eso, ¿sí? Pero quienes promulgan eso sin darse cuenta, se quedan solamente, como les digo, en el mandato, en la letra.
Pero la Biblia no es un conjunto de normativas políticas o prohibiciones. La Biblia es un conjunto de principios de vida, ¿sí? O sea, va más allá de un libro que le dice qué hacer y qué no hacer. La palabra de Dios tiene vida. Es un principio, o sea, es un libro de principios de vida. Amén. Entonces, cuando usted oye estas cosas, ¿sí?, se está topando con gente que solamente quiere quedarse en la normativa y no avanza de ahí, ¿sí? No avanza de ahí. Dígale al de al lado, tendrás cuidado, vayas a ser vos. Sí, ya. Sí. Podemos entender esta fiesta de primicias como un principio o como un mandato. Usted escoge. Es decir, usted elige cómo va a asimilar y a celebrar a lo que hoy nosotros le estamos guiando a celebrar. Porque la respuesta que da la iglesia para la sociedad es espiritual. Nosotros no tenemos respuestas económicas o médicas. La iglesia es una conexión del reino de los cielos desde la parte espiritual para la humanidad, para encontrar una solución espiritual. Amén. Muchos ven a la Biblia como un libro estatutario, ¿sí? Como la Constitución, ¿sí? Un libro frío que tiene artículos y si no se cumple, aténgase a las consecuencias. Pero la Biblia es más allá que un libro estatutario, ¿sí? Un libro que tiene no solamente normativas, prohibiciones, ¿sí? Cuando uno quiere entender la palabra de Dios, a veces mucha gente encuentra en la Biblia eso, y es como que se da contra un muro, se choca y dice, no entiendo la Biblia, y deja ahí, porque solo ve las prohibiciones. Le ve a un viejito sentado en un trono con barba, diciéndole, eso no puedes hacer, eso está mal, pecaste, te vas al infierno. Entonces la gente muchas veces no entiende que la palabra de Dios es un libro de revelación. Sí, o sea, no es de información pura. Sí, es más allá que eso. No solo es del mandato frío de lo que Dios ha instituido para que usted haga o no haga algo. Sí, cuando usted conecta con la palabra de Dios, usted conecta con el corazón de Dios. Amén. Conecta más allá que con solamente la información. Sí. Entonces, mucha gente generalmente con la palabra de Dios se frustra, se cansa y luego se va porque solamente se encontró con la letra. Sí. Y mire lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿sí? Cuando nosotros solamente nos encontramos con la letra. En 2 de Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, la palabra de Dios lo que pretende es que tú conectes con el Espíritu de Dios, no solamente con la información que yace aquí. Amén. Entonces, mucha gente se golpea, se da contra un muro porque dice, esto dice la Biblia y punto. ¿Sí? Y se vuelven cuadrados, cerrados, ¿sí? Y cuando sucede eso, pues generalmente no avanzamos en la vida con Dios, porque nos volvemos religiosos, nos volvemos un tanto fariseos, ¿sí? Legalistas. Pero lo que Dios tiene y lo que Dios nos quiere hablar, dígale al de al lado, es desde su corazón. Sí, Dios quiere hablarnos desde el corazón. Él no quiere hablarnos desde la ley. Él nos quiere hablar desde el corazón. Amén. Entonces, los principios de Dios son eternos, no cambian, familia. Sí, no cambian, sí. Déjeme ponerle un ejemplo para que usted me entienda, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes, ovejas y palomas santas del Señor, les pasó alguna vez, ¿sí? Que cuando estaban en la adolescencia, tal vez, cuando ustedes iban a salir en el colegio, cuando estaban en la universidad,
Y había algo que el papá o la mamá siempre le decían, ¿sí? Llamarásme de donde estés. Me avisas, ¿sí? Entonces, en esa frase está encerrado muchas cosas que uno cuando es adolescente o está en la universidad no entiende. Entonces uno dice, pero ¿para qué le voy a llamar? Si estoy bien, no me han matado. ¿Sí o no? Y lo que menos hacía era llamar. Y cuando uno estaba entrando a la casa sano y salvo, no había hecho nada, estaba bien, no se tomó ni una copa, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Acaso vos te ordenas solo este es hotel que vienes a la hora que te da la gana? ¿Sí? ¿Por qué no avisas? ¿Sí o no? Pero uno no está preocupado de eso, uno está preocupado de que llegó bien, se portó bien, no hizo chistes sangrones, vino puntualito. Pero en la mente más de mamá dice, pero te dije que me avises, guambra y 3 puntos suspensivos, ¿cierto? Sí. O sea, la mamá dice, pero te dije que me avises, ¿cierto? Pero uno en esa edad no entiende, dice, pero ¿por qué se enoja si llegué bien? Ni le pedí para el pasaje de regreso. Llegué ok, ¿sí? Pero a la mamá lo que más le duele es que no le hayamos avisado, ¿sí? Que usted tal vez tenía que llegar a las 7, que es temprano, y llegó 7:10 y no avisó que se iba a responder. Y esa mamá de antes que dices que me tenías con el Jesús en la boca, ¿no? Y está, Dios mío, pero 5 minutos que pasa, o sea, de esa mamá que está con el velo ahí sentadita en la cama y cuando ve que pasa la luz de un carro dice, ya llegó mi hijo, y no es nadie. Pero es como que nos da un principio que cuando éramos de esa edad no entendíamos. O sea, en el fondo, cuando ya te vuelves papá, ahí entiendes por qué realmente te decían llamarás. Porque no se trataba que te querían dominar o molestar, sino te estaban diciendo, así te equivoques donde estés, pero si me dices dónde estás, yo voy a ir por ti. Así tú hayas fallado, yo voy a ir en tu rescate. Amén. Entonces, como no entendíamos del principio de esa frase, no entendíamos del corazón de papá y de mamá, y esa frase nos parecía tan insignificante. Pero cuando uno se vuelve papá, es cuando ya también tiene el Jesús en la boca, ¿sí? Y se olvidó que dijo, yo nunca he de ser como él. Pero hay un principio en esa palabra. Es decir, yo te amo y no importa lo que hagas, yo te voy a ir a rescatar. Si algo malo te pasa, no importa, yo voy a ir a dar la vida por vos. O sea, está el corazón, ¿sí? O sea, cuando nosotros finalmente entendimos el principio de esa frase tan pequeña, pero que encerraba un amor descomunal, podemos entenderle a Dios. Y si podemos entender el principio detrás de la primicia, no se trata de una transacción económica para que a ti te vaya bien. Se trata de un principio que te conecta con el corazón de un papá que nunca te va a dejar, que siempre va a estar al lado tuyo y te va a decir, aunque falles, yo te voy a ir a rescatar, pero solo llámame y yo voy a estar contigo. Amén. Entonces, el principio de vida no te conecta con el mandato frío de un libro que tiene letras. El principio de vida te conecta con el corazón de un padre que te ama. Con ese mismo papá que cuando el hijo pródigo se fue de la casa, el papá le estaba esperando todos los días a ver si volvía. Aunque el hijo no le importó su papá sino lo que él tenía, y le pidió la herencia. Y cuando tú conectas a través de cada principio de Dios, aunque a veces no lo entiendes, lo que realmente Dios te está diciendo, ese principio sale de mi corazón para bendecirte. Ese principio sale de mi corazón para que tú estés guardado, cuidado y salgas adelante, ¿sí?
Entonces, la celebración de las primicias, usted, si entenderlo como un mandato, como la letra muerta, o si usted entiende que es un principio que hoy también lo podemos jalar, como lo hizo el apóstol Pablo. Porque él ya estaba viviendo en otra época, pero él dijo: voy a traer el principio de vida. Y le llamó a una familia pagana. ¿Qué le llamó a esa familia pagana? Ustedes son primicia. Le cambió la historia. Les dijo: ofrenden y den lo primero y lo mejor. Les enseñó a esa familia de una nación que no era judía que ellos también podían tocar el corazón de Dios cuando le honraban guardando sus primicias. Vivir las primicias, familia, no es solamente un tema de que se abre una puerta. En primera instancia es vivir un principio que nos conecta con el corazón de un papá que te ama. Y que cuando te da un principio es porque te ama y es porque Él te quiere levantar. Es porque Él te quiere sacar. Es porque Él quiere que no te quedes donde estás. Él te quiere al de al lado. Dios te quiere bendecir. ¿Sí? Entonces, nosotros abrazamos la fiesta de las primicias como un mandato o lo abrazamos con el corazón como un principio. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar, ¿sí? Porque si entendemos que el principio viene desde el corazón de Dios, créame que ese amor que se refleja en ese principio le quiere bendecir. Amén. Punto número 2, el principio rompe el tiempo, el espacio y el protocolo, ¿sí? El principio rompe el tiempo, el espacio y el protocolo, ¿sí? Miren, en el Antiguo Testamento Dios era muy estricto cuando hacía un llamado a alguien a servir de alguna determinada manera. Dios era muy estricto en el corazón con el que se servía. Dios llamó reyes, Dios llamó a profetas, Dios llamó a hombres a servir como sacerdotes. Y Dios veía el corazón que cada uno de estos hombres tenía para servirle a Dios. Entonces, si los hombres tenían un corazón que no abrazaba el llamado de Dios, estaban en problemas con Dios. Mucho menos pensar que si alguien era llamado a ser rey, podía ejercer otro llamado como sacerdote, por ejemplo. Porque si alguien que había sido llamado como rey tenía que tener un corazón más procesado por Dios para el sacerdocio. Así es que en el Antiguo Testamento no se podía nomás hacer lo que uno quería, ¿no? Si Dios te llamó a rey, debes ejercerlo bien. No tomes otro rol al que no te llamó, a menos que estés bien con tu corazón. Y muchos reyes, familia, murieron porque no tenían el corazón recto y quisieron ser y hacer oficios que no les correspondían y les fue mal, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos en la historia de la palabra de Dios, vemos a hombres que sí decidieron romper el protocolo. Y por ejemplo, David, en 2 de Samuel 6:14 al 16 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, ¿sí? Qué interesante lo que nos dice aquí, porque el efod de lino era una vestimenta sacerdotal, y David no fue llamado a ser sacerdote. David fue llamado a ser rey. David fue llamado a estar adelante de su pueblo y dirigir a su pueblo con la visión de Dios. Pero David no fue llamado en primera instancia a levantar sacrificios en el lugar santísimo como si lo hacía un sacerdote. Pero sabe, David decide romper con el protocolo. El principio muchas veces nos va a hacer romper con los protocolos en el reino de Dios. Entonces, cuando David se presenta delante de todo su pueblo, ¿sí? Lo más normal es que un rey se presentara con sus vestiduras reales, con armadura, con armamento, con espada, con caballos de guerra. ¿Y sabe cómo se presentó David? Semiyucho, ¿sí? Semidesnudo, ¿sí? Semichirisiquis, como dice el Gonzalito.
Lo único, las películas nos enseñan que él tenía como una especie de ropa interior, pero déjeme decirle que no es cierto. No estaba con ropa interior, estaba solo con el efod y sin nada más. Ahí les dejo a su imaginación santa, ¿sí? Solo estaba con un efod. Y sabe, dice que él se presentó no como un rey se debería presentar, pero se presentó con un corazón de un hombre que quería acercarse a la presencia de Dios y que quería llevar al pueblo, porque dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de lino fino, y David y toda la casa de Israel conducían el arca. No era él solo, dice que él iba con todo el pueblo que Dios le delegó. Tienes una familia, ese es tu primer pueblo. Amén. Y dice que David llevó y que todos se alegraban, pero David no estaba ahí para presumir que era rey. Estaba ahí para rendirle adoración a Dios con todos los que Dios le había hecho responsable a él. Amén. Antes de ser rey, David fue sacerdote. David se quitó la corona, rompió el protocolo, ¿sí? Algo que no era bien visto, porque por mucho tiempo, ¿qué decía el protocolo? Que tenía que presentarse como rey. Pero el principio rompió el protocolo y el tiempo. Lo que por mucho tiempo se hizo de una manera, David, con el corazón de agradarle a Dios, rompió el tiempo y el protocolo. Amén. Rompió el espacio, porque ahora lo estaba haciendo de otra manera. Amén. Y dice el versículo 16, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, ¿sí?, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Sabe quién era Mical? Era la esposa, ¿sí? Era la esposa de David. Y dice que Mical se avergonzó de David. ¿Y sabe qué? Cuando David decide romper el protocolo, siempre va a haber una voz del enemigo que te va a decir: eso que estás haciendo no está bien, porque no dice en la Biblia. Son esas voces que siempre se quedan en el mandato, en la letra, tal vez en esa vida religiosa. Pero ¿qué nos diría la mujer que fue sanada del flujo de sangre, que también rompió el protocolo, que se arrastró, aunque sabía que por muchos años se había dicho que una mujer, cuando estaba en el tiempo de su periodo, estaba en maldición y no podía tocar a un maestro? Pero ella rompe el protocolo y quiere topar el corazón de Dios. Ella sabía de un principio que Dios ama a los que le buscan, ¿sí? O sea, se fue por el principio y rompió el protocolo. Amén. ¿Qué diría aquel ciego que estaba pues fuera de la multitud y todos le decían: no molestes, ándate, porque aquí están solo los sanos, hay gente más importante que sanar que tú? Pero el ciego gritó: Jesús, hijo de David. Rompió el protocolo. Los mismos discípulos de Jesús le decían: sáquenle al ciego, hay otra gente a la que sanar. Pero él rompió el protocolo. Amén. Cuando tú vives por el principio, sí, no puedes vivir por los protocolos de los hombres, sí. ¿Y qué te van a decir? No, es que la primicia ya no es de este tiempo. De gana, Danielito Caluña va a celebrar la primicia. Eso ya es del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros traemos del principio, que rompe tiempo, espacio y protocolo, podemos tocar el corazón de Dios. Amén. Es cuando traes el principio. Amén. Entonces la mujer de flujo de sangre dijo: Dios puede hacer algo. Dios es poderoso. Se acordó de quién es Dios del principio y rompió con su maldición. David igual. Sí, no le era permitido, pero quería agradarle a Dios. Amén. Él le quería agradar a Dios. ¿Y sabe qué vio Dios en David? Vio su corazón. Amén.
Por eso, si nosotros hoy nos quedamos en este tiempo de celebración de primicias en el mandato, que si creo, que si no creo, que yo soy del Nuevo Testamento, que no ha de ser, se está chocando solamente con la letra muerta. Dios quiere bendecir su principio. Sí, porque cuando usted abraza el principio, Dios promete bendecirle, Dios promete sacarle, Dios promete levantarle de donde usted esté. El mismo Señor Jesús, ¿sí? El mismo Señor Jesús rompe el protocolo. En el día de reposo era imposible orar por una persona, porque el día de reposo era algo que absolutamente no se podía hacer nada. Y lamentablemente la gente no entendió el principio del día de reposo, no entendió el corazón de Dios. ¿Y qué decían? No haga nada, se está muriendo, venga mañana. Pero Jesús entendió que el principio dice, ¿sí? Él vino por lo perdido, Él vino por lo desquebrajado, Él vino por lo vil. El corazón de Dios está lleno del perdido. Así es que Jesús dijo, no me quedo en el mandato, voy por el principio. Amén. Y le sanó a un indiscapacitado. A los fariseos no les gustó eso. Sí. Entonces va a venir la voz del enemigo a tu vida y te va a decir, ¿por qué celebras eso? Pero hoy tú sabes que no estamos celebrando un mandato, sino un principio. Y que el principio rompe el protocolo, el principio rompe el tiempo, el principio rompe el espacio. El apóstol Pablo, ¿sí?, le llama a una familia de una ciudad que se llamaba Acaya. No era una región judía, era una región pagana. Pero ve a personas que quieren ser la primicia de Dios. Y él dice, ellos son la primicia. No tenían genealogía, no estaban circuncidados, no tenían una residencia en Jerusalén. Eran de un pueblo gentil. Pero ¿sabe qué vio Pablo en ellos? El principio de primicia. No es que Pablo adornó una frase para decirles que ellos eran los primeros. No, vio algo espiritual en ellos. Vio que ellos tomaron un principio y lo vivieron en su vida. Y hoy nosotros, aunque ya no seamos de la época del Antiguo Testamento, podemos traer este principio acá para topar el corazón de Dios. Podemos traer este principio para honrarle a Dios con lo mejor y lo escogido que tenemos. Amén. Entonces el principio es para siempre, no cambia. Los principios de Dios, dígale al de al lado, son para siempre y no cambian. ¿Sí? No cambian. ¿Sí? David, Jesús, la mujer sirofenicia, la mujer del flujo de sangre, abrazaron el principio, pero vieron la gloria de Dios. Cuando tomas un principio de Dios y lo abrazas, estás preparándote para ser multiplicado y bendecido. Estás preparado para que Dios abra el cielo y haga lo mejor para tu vida. Pero hoy necesitas entender estas fiestas de primicia no como un mandato. La iglesia no te está enseñando un mandato, te está enseñando un principio de vida. Sí, te está enseñando algo que cuando tú lo vives, sucede algo que se rompe en el cielo, familia. Sí. Número 3, porque Dios desea que vivamos del principio de las primicias. Dios espera que nosotros no perdamos la mirada de Él. Sí, Dios espera que tú no pierdas la mirada de Él. Vamos a abrir en Colosenses 3:1 al 3. Colosenses 3:1 al 3. La palabra de Dios dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y ya no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire,
lo que dice la primera parte, pues, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo de primicias, familia? ¿Sabe? Las primicias eran una revelación que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, que ellos no entendían, pero ellos estaban celebrando la primicia que Dios les iba a dar en Cristo Jesús cuando Él iba a venir a morir por nosotros en la cruz, cuando Él iba a ser resucitado. Amén. Él fue el primero de todos en resucitar, ¿sí? Él fue la primicia. Él fue lo primero. Cristo Jesús es lo primero. Él fue la primicia que Él nos dio a nosotros. Él fue el primer resucitado. Entonces, cuando nosotros vemos a las primicias y vemos las fiestas que se celebran en el pueblo judío, déjeme decirle que ese es como un calendario de los tiempos que van a suceder. Es decir, cuando los judíos celebraban las primicias, estaban celebrando el momento en que Jesús iba a venir, el momento en que Él iba a resucitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el calendario judío, después de las fiestas de primicias, viene un tiempo que se llama el tiempo de la cosecha, ¿sí? Y el tiempo de la cosecha está justamente relacionado con el tiempo del Espíritu Santo. Cuando se saca la cosecha, ¿sí? Es porque ya hubo la primera semilla, que fue Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús hubo una multiplicación ¿de qué? De discípulos que fueron empoderados por el Espíritu Santo. Es decir, las cosechas hablan en cambio del tiempo del Pentecostés, cuando salen ya los frutos, salen las nuevas semillas, salen los discípulos a llevar la palabra de Dios. Entonces dice: si habéis pues resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si habéis recibido la primicia que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús, dígale al de al lado: entonces busque las cosas de arriba, ¿sí? Busque las cosas de arriba, familia. Amén. Entonces quiero decirle algo, ¿sí? Dios en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, cuando habla de primicias, ahora que hemos leído Colosenses, pero en el Antiguo Testamento, cuando le pedía al pueblo de Dios una primicia, era para que nunca se olvidaran quién les bendijo. Era para que nunca se olvidaran quién les llevó a la victoria. ¿Sabe por qué, familia? Porque en la vida nos vamos a encontrar con dos clases de personas. Las personas que cuando son bendecidos se pierden por la bendición. Y las personas que cuando son bendecidos, esa bendición hace que se acerquen más al corazón de Dios. Amén. La bendición en nuestra vida puede ser un traspié, puede ser un obstáculo, o la bendición en tu vida puede ser ese escalón que te acerque al corazón de Dios. Amén. Sí. A veces nuestra mente, nuestro corazón se puede perder en pos de ¿qué? De la bendición. Cuando Dios ya te bendice, a veces tu corazón se olvida de quién te bendijo, porque a veces tu mirada se pone, ¿sabes en dónde? En la bendición. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, Dios, ¿qué les pidió? Su primicia, para que no se olvidaran quién les llevó a ese lugar. Y cuando tú vas a celebrar la primicia, Él quiere que celebres este principio para que no te olvides quién te sostiene. Porque como te digo, el corazón del hombre siempre tiende a perderse con facilidad. Siempre tiende a perderse fácilmente. Pero cuando tú estás dentro del plan de Dios, dentro del principio de Dios, Dios te guarda, Dios te cubre, Dios te protege, ¿sí? Cuando tú confías en Él, ¿sí? La palabra de Dios dice lo siguiente: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará todas tus veredas. Él quitará los escombros cuando tú confías en Dios. Es decir, cuando tú confías en Dios es cuando tú empiezas a conocerle más. La pregunta en esta noche es si nosotros estamos caminando para conocerle a Dios más,
o para pedirle más cosas. Porque a veces nuestra intimidad con Dios no nos permite, por los afanes, por las urgencias que tenemos, estar con Él y poderle conocer para acercarnos a Dios. Me acordaba de un capítulo que vi de niño en la televisión y le decían al Chavo del 8: ¿conoces la playa? ¿Conoces del mar? Y le dijo: claro. Y le preguntó: a ver, ¿de qué porte es? Y dijo: pero ese no es el porte de la playa. Y le dijo: sí, porque en la televisión de adentro sale la playa de este porte. Así le conocemos a Dios, por lo que otros nos contaron, por lo que otros nos dijeron, por lo que alguien nos predicó, pero no conocemos la magnitud de la gracia de Dios. Amén. Porque una cosa es conocer por lo que otros vivieron y otra cosa es conocer, sí, por lo que yo oí de algunos. Amén. Y Dios no quiere que te quedes en ese conocimiento como el chavo. Dios quiere que te arriesgues a entrar con todo, porque Dios es como el mar, es inmenso. Su gracia, su amor son enormes, son profundos. Amén. Pero hay que entrar, hay que arriesgarse. A la playa solamente los que son del todo entran con camiseta, con medias, con zapatos, con pantalón, ¿sí o no? Y sabe haber de esos en la playa, ¿no? Que en plena arena están con zapatos de suela y con media blanca, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y con un montón de bloqueador en la cara por si acaso se quemen. Ya veo que algunos se ríen porque ya les ha pasado, ¿sí? Pero no te puedes meter así a la playa, ¿sí? Para entrar a la playa tienes que despojarte de todo. Amén. Tienes que quitarte todo para poder experimentar con todo lo que eres, lo que es estar en el mar. Amén. Así es conocerle a Dios. Conocerle a Dios no es solamente venir a estas prédicas y esperar ver qué es lo que me dicen de Dios. Conocerle a Dios es cuando yo me defino, me decido por estar con Él. Amén. Es cuando digo: me arriesgo, le obedezco, me voto con todo lo que Dios me diga, me despojo de mi orgullo, me despojo de mi autosuficiencia, me despojo de mi pasividad, pero yo quiero experimentarle a Dios. Amén. Entonces hay que entrar con todo, pero aquí hay un montón de serranos que queremos experimentarle a Dios todavía con suela, con zapatos de suela, con medias hasta el muslo, y así no puedes experimentarle a Dios. Tienes que despojarte de todo para conocerle a Él. Sí, porque a veces solo le conocemos de lo que hemos oído, de lo que otros han vivido, de lo que otros nos cuentan, de lo que vimos en una película. Pero Dios quiere darse a conocer todo en tu vida. Amén. Entonces, mientras tú más le conoces a Dios, te es más fácil no perderle de vista. Amén. Pero cuando tú te quedas afuera en la orilla para conocerle a Él, entonces te es más difícil confiar en Dios. ¿Y qué es lo que termina sucediendo en tu corazón? ¿Sabes qué es lo que termina sucediendo? Pierdes la mirada de Él. Cuando tú pierdes la mirada de Dios, te es más fácil irte en pos de la bendición, te es más fácil irte en pos de lo visible. Pero lo que decía Colosenses es: si habéis recibido la primicia de Cristo, ahora pon los ojos arriba, en el cielo. Amén. Dios escogió una nación que no era nada y le dio una herencia, le dio un asentamiento, le dio una tierra prometida, le dio vida. Sí, le dio su palabra para que pudieran vivir largura de días. Ellos iban a ser la nación elegida, era el pueblo de Israel. Mateo 5:14 dice: una ciudad en lo alto no puede esconderse. Sí, Israel fue puesto, ¿sabe para qué? Para ser luz de otras naciones. Pero ¿sabe qué pasó con Israel? Se olvidaron de Dios. Después de las generaciones que vinieron de Moisés, de Josué, de Caleb, ¿sabe qué pasó con las siguientes generaciones? Se perdieron, se olvidaron de Dios, ya no se acordaron, ¿sí? Se fueron en pos
de otros dioses, de otras naciones, cuando Dios les dio vida, la palabra de Dios, pero también les dio provisión, les dio asentamiento, les dio una tierra prometida. Y ellos decidieron, ¿sabe qué? Olvidarse de quien les había dado eso. Y se fueron en busca de otros dioses. Amén. A veces nosotros hacemos dioses del trabajo, de una relación, de una persona, del dinero. Endioseamos nuestro propio corazón cuando nos olvidamos de Dios. Cuidado te olvides de Dios. Cuidado te olvides hasta donde Dios te ha traído. Dile al de al lado, no ha sido por ti, ha sido por Dios. Sí, porque el ser humano es experto, es una máquina para ser dioses. Es una máquina para idolatrar. Sí. Y eso hizo el pueblo de Israel. Se perdió. Sí, se olvidó de Dios. A Adán y a Eva Dios les dio todo. Y Dios les dijo, solo de este árbol no comerán. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Lo perdieron todo. Le escucharon más a la serpiente que a Dios. ¿Sí? Entonces, viendo estos casos, Dios quería que ver las formas de que tu mirada no se aparte de Dios. ¿Sí? Mira, Salomón, el hijo de David, tuvo un papá que la vida de David terminó como que fue el hombre que tuvo el corazón conforme a Dios. Pero ¿qué pasó con Salomón? Salomón era el hombre más sabio. Salomón fue el hombre con más dinero. Salomón estaba programado, estaba destinado para la victoria. Usted y yo estamos destinados para la victoria. Usted y yo estamos destinados para ser un Salomón de nuestra época. Amén. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Por qué Salomón, siendo tan sabio, sí, lo perdió todo? ¿Por qué el final de sus días lo perdió todo? Sí. Porque Salomón no se había equivocado tanto como su papá. Sí. Salomón no tenía esa lista de errores que tenía el papá. Esa lista de errores que nos saca la esposa cuando nos equivocamos, que el esposo le saca a la mujer cuando se equivoca, que los padres le sacan a los hijos, o los hijos a los padres cuando los padres se equivocan. Porque David se había fallado. Sí. Pero ¿sabe en qué no había fallado David? En depender del corazón de Dios. Amén. No se había olvidado de que no importaba dónde estuviera David, Dios era su principio. Amén. Entonces Salomón tenía menos errores, pero al final Salomón se olvida. Era sabio, tenía dinero, pero su corazón no estaba en Dios. Dice que David terminó levantando altares. ¿Sabe qué tipo de dioses? Había un dios que se llamaba el dios Moloc. ¿Y sabe qué pasaba con el dios Moloc? El dios Moloc, cuenta la tradición, que para poderle presentar sacrificios llevaban niños recién nacidos para ser quemados ante ese dios. Llevaban niños. ¿Y sabe dónde estaba Salomón? Llevando los niños, levantando altares que las concubinas y las ni sé cuantito esposas que tuvo le pidieron que levantara. Ese hombre que estaba destinado a la victoria lo perdió todo en un 2x3 porque se olvidó de tocar el corazón de Dios. Pero David, ese hombre errado, ese hombre que cuando le preguntaban a Betsabé, ¿y cómo era tu esposo el David? Uy, no, ni me hablen de David. Cuando le preguntaban a los hijos, uy, mi papá terrible. No me hablen de mi papá. Todos tenían una lista en contra de él. Pero vino Dios y selló la vida de David diciendo, él fue conforme a mi corazón. No importa la lista de errores que tengan en contra de ti, si tú abrazas el corazón de Dios, así tengan una lista enorme en contra de ti, si tú tocas el corazón de Dios, Él va a guardarte. Él va a sacar la cara por ti. No importa dónde estés, no importa cuántas veces te hayas equivocado, pero Él va a decir, este también topó mi corazón. Y eso es la primicia. Es un principio para topar el corazón de Dios. Amén. Es un principio para decirle, Señor,
Hoy traigo un principio de atrás para que me bendigas. Hoy traigo un principio de atrás para honrar tu nombre, pero también sabe para qué, para no perder mi mirada, que todo me lo has dado tú. Sí, si usted cree que le ha dado todo, dele un fuerte aplauso a Papá Dios. Amén. Hombres como Salomón, Saúl lo perdió todo. Estaba destinado a la victoria. Dios le dio una profecía. ¿Y cómo terminó Saúl? Muerto. Usías fue otro rey que estaba destinado para la victoria. Dios le dio entendimiento, Dios le dio palabra, y ese hombre tenía un corazón muy altanero y terminó sus días con lepra. Hombres que habían recibido de Dios, pero ¿sabe qué pasó? Se olvidaron de él. Pero hay otros hombres que la Biblia destaca que aunque tuvieron todo lo que Dios les dio, nunca se olvidaron de Dios. Abraham fue uno de ellos. ¿Sabe qué le pidió Dios a Abraham? Lo mejor y lo primero. Le pidió a su único hijo. Y cuando Abraham estaba por titubear, dice que Abraham se lo dio. Y el final de los días de Abraham fue en victoria. Otro hombre que murió aun cuando recibió todo y nunca se olvidó de Dios fue Jacob. Sí, Jacob recibió las 12 tribus. Fue un hombre bendecido, pero la Biblia dice en Hebreos 11:21, dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en el extremo de su bastón. Acuérdese que Jacob era cojo porque Dios le topó en el muslo. Pero ¿sabe cómo terminó Jacob? Adorándole a Dios, apoyando en su bastón para levantar su otra mano para adorarle a Dios. Nunca le negó a Dios la adoración. ¿Cómo terminó Jabes? Jabes estaba etiquetado en su familia que era el dolor de cabeza, era la oveja negra, pero dice que al final de sus días él fue el más importante de sus hermanos y fue un héroe de la fe. Le glorificó a Dios. ¿Qué es lo que quiero decirle, familia? Cuando usted vive la fiesta de las primicias, usted le está diciendo: Señor, yo te quiero dar lo mejor y lo primero, porque no me quiero olvidar que lo que tú me has dado y donde yo estoy es gracias a ti. Para que tu corazón no se olvide que la vida que tienes, a donde Dios te ha permitido llegar, es porque Dios te ha sostenido. Amén. Es para que tu corazón nunca se olvide del Dios que tienes. ¿Sí? Siguiente punto. Dios quiere que vivamos la primicia porque es una honra anticipada de agradecimiento. ¿Sí? Mire, Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Mire, yo quiero decirle una cosa: la primicia no se trata solamente de algo que nosotros vamos a hacer, sino de que nosotros le estamos honrando a Dios por lo que Él nos ha dado primero. Sí, porque nosotros tenemos que entender que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que Dios nos estaba diciendo, nos estaba hablando que Él nos dio aquí. En toda la historia de la Biblia, hasta cuando Él va a volver, Él nos ha dado una primicia que es su Hijo. ¿Sí? Y cuando el pueblo de Israel celebraba las primicias, ellos no sabían, pero ellos estaban haciendo una celebración adelantada de que iba a venir el Salvador. Y hoy, cuando ya ha venido, nosotros celebramos también por el Salvador. Por eso Apocalipsis dice: el que es hoy, el que era en el tiempo del Antiguo Testamento, le celebraban, sí, en esas fiestas de primicias, y el que ha de venir. Amén. El que honra a Dios, Dios lo honrará a él. El que honra al Hijo, el Padre le honrará a él. Este tiempo de primicias, familia, es un tiempo para honrarle a Dios por lo que Él nos ha dado. Él le ha dado a usted con abundancia, porque la mayor gloria que Dios nos ha dado es la vida de su Hijo. En Él está nuestra abundancia, en Él está nuestra tierra prometida, en Él está nuestra victoria, nuestra largura de días. Él es de la palabra de vida, Él es nuestra tierra prometida, en Él está nuestra abundancia, en Él está la leche y la miel. Sí, cuando nosotros le recibimos a Él, cuando nosotros vivimos bajo lo que Él nos dice,
Ahí está la bendición. Dígale al de al lado: Dios no es mago. Sí, Dios es papá. Y cuando Dios te da principios y tú vives bajo esos principios, ahí estás abriendo las puertas de tu bendición. Amén. Entonces el pueblo de Dios estaba viviendo un tiempo de honra anticipado. Hoy nosotros queremos celebrar ese tiempo de honra también anticipado por lo que Dios, por medio de Cristo Jesús, va a ser el año 2026. Nosotros estamos hoy diciéndole: Dios, yo quiero celebrar, yo quiero apartarte lo mejor, lo escogido, porque yo sé que tú este año 2026 tienes ya un propósito preparado para mi vida. Es un acto de fe, es un acto donde nosotros nos metemos en el corazón de Dios. Amén. Siguiente punto: es un acto que celebra una honra de generación en generación. Amén. Estamos llamados a inculcar la honra también a nuestras generaciones. Dice la palabra de Dios: no comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta que el mismo día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Familia, estamos llamados a dejar un antecedente en nuestros hijos. El tiempo de las primicias es una muestra de decirle a nuestros hijos: Dios es nuestra prioridad. Dios es lo primero. No hay nada más importante para nosotros que Dios. Cuando usted celebra las primicias, usted está dejando un antecedente en el corazón de sus hijos. Para mí, Dios es lo primero. Mire lo que dice el libro de Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Josué termina sus días jalando a su familia para que entienda quién es Dios, para que entienda que solo Dios le puede bendecir. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es que sus hijos sepan que usted confía en Dios. Es que para usted no hay nada más importante que Dios, que no hay nada que se interponga entre usted y Dios. Nosotros tenemos que dejar un legado, nosotros tenemos que dejar una marca, una huella, y eso es primero hacia nuestros hijos. ¿A quién ven ellos en usted? ¿Qué es lo primero en su corazón? ¿Su trabajo, su vida, su esposo, su esposa o su Dios? Amén. A través de las primicias nosotros estamos dejando un antecedente. Estamos dejando en nuestras generaciones, ¿sí?, una promesa de bendición. Finalmente, la primicia, querida familia, es sinónimo de abundancia. Cuando usted vive las primicias, usted entra en un tiempo de abundancia. Quisiera que me acompañe a Juan, capítulo 14, versículo 24-25. ¿Sí? Juan, capítulo 14, 24 y 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Dice, permítanme solo rever si es ese versículo. Juan capítulo 14, 24, 25. No, no es ese, denme un segundo. Ahorita les... Sí, es 12, 24, 25. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Mire, yo quiero que piense en algo que habla las primicias, pero que está en todo lo que nosotros vemos. Imagínese en una fruta. Imagínese una papaya. ¿Sí? Usted para sembrar papaya solo necesita una semilla, o como nosotros decimos, una pepa. ¿Sí? Pero cuando esa pepa es sembrada y cuando sale el fruto y usted le parte a la papaya, ¿cuántas semillas hay adentro?
Vuelva a decir, ¿cuántas semillas hay? Vuelva a decir, ¿cuántas hay? Así es la bendición de Dios. Amén. Cuando usted cree en su corazón el principio, así como nos dijeron, hay un montón, hay mucho. Cuando hay un corazón que decide abrazar el principio, ¿sí? Cristo Jesús fue esa primera semilla, y a partir de él todo el cristianismo se ha mantenido históricamente y no ha muerto hasta el día de hoy. Así como el cristianismo ha subsistido, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tu economía, Dios quiere bendecir tus sueños, Dios quiere bendecir tu salud, Dios quiere bendecirle a tus hijos, pero necesita uno que quiera ser la semilla de su casa. Uno que quiera decir, yo creo que yo puedo ser esa semilla para que cuando salga el fruto hay un montón de semillas ahí. Esos podemos ser nosotros, familia, ¿sí? La naturaleza habla de la multiplicación. ¿Sabe cómo da Dios, Daniel Caluña? De abundantemente. Dios no da poco, Dios da mucho. Amén. Dios no es codo, o como decían antes, Lolita, no es muco, ¿sí? Yo no digo porque yo no sabía cómo se decía, por eso preguntaba. Pero Dios no es muco, Dios no es codo. Dios es abundante, Dios es ilimitado. Y cuando nosotros abrazamos el principio de la primicia con el corazón, tocamos el corazón de Dios. Y cuando abrazamos y cuando tocamos el corazón de Dios, Dios se derrite. Por eso, aunque David era pecador, Dios estaba dispuesto a salvarle. Dios estaba dispuesto a sacarle de cualquier embrollo donde él estuviera. Sí, porque David sabía tocar el corazón de Dios. Las primicias es una forma de tocar el corazón de Dios. Amén. Es una forma de decirle, Señor, solo tengo una semilla, pero yo quiero que multipliques esa semilla. Y cuando yo recoge el fruto, dentro de ese fruto hay un montón. Porque Dios es abundante. Porque Dios cuando bendice, bendice grandemente. Y Él sabe la necesidad que tú tienes. Él sabe eso que le estás pidiendo. Él sabe eso que tu corazón muchas veces bota lágrimas para que Dios te bendiga. Dios no es sordo. Dios no se duerme. Dios te está mirando desde arriba. La primicia es sinónimo de abundancia. Sí. La primicia es lo primero, familia. Y cuando nosotros le damos a Dios lo primero, lo apartado, lo escogido, cuando le honramos con esa forma de dar la primicia, Él también nos honra con lo mejor y con lo primero. Quisiera terminar diciéndole esto, familia. Escúcheme, la primicia tiene una afectación en el ser humano. La primicia tiene una afectación en el ser, en el hacer y en el tener. La primicia tiene una afectación en el ser, en el hacer y en el tener. ¿Sí? Mira lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Primero le cambió su mentalidad, lo que ellos creían de sí mismos. ¿Quiénes eran ellos? Eran esclavos. Y les cambió su mente y les dijo: ustedes son mi pueblo escogido. Lo que dice es primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Les cambió la forma de pensar, la forma en cómo ellos se veían, y les dio provisión, les dio tierra prometida. Familia, nadie puede decir en este lugar, a pesar de los problemas, que nadie hemos sido proveídos por Dios. Todos hemos sido proveídos por Dios. Amén. Y nos ha cambiado la forma de pensar. Sí, nos ha quitado la valentía, nos quitó el miedo y nos dio valentía. Amén. Nos afectó en nuestro ser, y cuando nuestro ser ha sido afectado, empieza a ser afectado lo que hacemos. Entonces, cuando soy afectado en el ser, ¿qué hace Dios con el pueblo de Israel? Le dice: dame lo mejor y lo primero. Entonces ellos ya tienen otra manera de pensar. Ya no les cuesta,
dar lo mejor y lo primero. Entonces empiezan a hacer cosas por fe, porque fue afectado su ser. Y cuando empieza a ser afectado el ser del ser humano, cuando hacen las cosas, también empiezan a hacer cosas por fe. Sí, o sea, cuando tu ser es cambiado, lo que haces también cambia. Amén. Y cuando tu ser y lo que haces para Dios es cambiado, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios te da lo mejor y lo primero. El tener también es cambiado. Lo que Dios quiere darte, cómo Dios quiere bendecirte. La primicia afecta el ser, el hacer y el tener de los hijos de Dios. Dios nos quiere abundar, Dios nos quiere bendecir, pero empieza por el corazón, que genera actos, hábitos nuevos. Y cuando tenemos hábitos y actos nuevos delante de Dios, entonces Dios empieza a bendecirnos porque ya nos ha preparado para la bendición. Póngase sobre sus pies, querida familia. ¿Sí?